¿Cómo andan, queridos teófilos, queridas teófilas? Sigamos entonces profundizando la vida de Jesús de Nazaret. Hasta el momento reflexionamos de que no le podemos pedir a la Biblia cosas que la Biblia no puede darnos porque fue escrita con un sentido particular. Por lo tanto, no le podemos pedir a la Biblia que nos hable de una biografía de Jesús, los evangelios del Nuevo Testamento, que no fueron escritos con ese sentido. A partir de esta reflexión, sigamos pensando a ver qué es lo que tenemos para reflexionar acerca de la vida de Jesús de forma introductoria. Veamos lo siguiente. El Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Primera cuestión para seguir pensando. Voy a achicar un poco más, así ustedes pueden ver con claridad. En el fondo lo que estamos diciendo es lo siguiente. Jesús hay uno solo, el mismo que nació de María, caminó por Galilea, Samaria, Judea, la Transjordania, el mismo que fue asesinado injustamente en una cruz y resucitó de entre los muertos. Pero tenemos que distinguir. Una cosa es el Jesús que caminó por estas zonas, que murió y resucitó y murió en una cruz. Y la otra es lo que sucede de la resurrección en adelante y a partir de esa resurrección en adelante, cómo se reinterpreta la vida de Jesús. Entonces, hasta la muerte podemos hablar de Jesús de la historia, si uno quiere así, y a partir de la muerte en adelante del Cristo de la fe. Pero en el fondo, el Jesús de la historia y el Cristo de la fe son uno solo, que se retroalimentan mutuamente a la hora de interpretar los distintos acontecimientos de la vida de Jesús. Cuando uno ve que Jesús resucitó y tiene la experiencia del resucitado, entiende, por ejemplo, el valor de la última cena de Jesús y la institución de la Eucaristía. Se nos desvela de alguna manera el sentido más profundo de los gestos de ese Jesús que caminó por Galilea, Samaria, Judea, Transjordania, etc. De su historicidad podemos estar seguros. Pero al hablar de Jesús, totalmente hombre y totalmente Dios, nos pueden surgir algunas preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta que nos puede surgir es la siguiente. ¿Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos narran la vida de Jesús tal cual fue? ¿O nos narran más bien interpretaciones de los hechos y de las palabras de Jesús? La respuesta parecería inclinarse por lo que ya dijimos, más bien por la segunda respuesta o por la segunda parte de la respuesta que por la primera opción. Sin descartar por eso el fundamento histórico de dichas palabras y gestos interpretados. Es decir, parecería ser que tiene que ver más con una story que con la history. Significa que esa story no tenga fundamento de history. ¿Se entiende? Es el mismo Jesús el que caminó, pero esos gestos y esas palabras están interpretados a la luz de la resurrección. No siempre va a ser tarea sencilla poder desentrañar hasta qué punto un texto es una story o es una history, aunque, insisto, eso no es lo importante, sino más bien escuchar el mensaje de salvación. Lo importante del Nuevo Testamento y para lo que fueron escritos los Evangelios, las cartas, el Apocalipsis y demás otros documentos del Nuevo Testamento, lo fueron escritos para transmitir un mensaje, el mensaje de la salvación. Mensaje de la salvación que expresan a través de distintos géneros literarios y de distintas estructuras organizativas de los textos y recursos literarios distintos. Esto no significa que los hechos de Jesús narrados en los evangelios no sean históricos en absoluto, sino que los evangelios nos narran una interpretación teológica de los hechos y las palabras de Jesús y lo hacen a la luz de la experiencia de la pasión, de su muerte y de su resurrección. En algún punto los evangelistas recogieron los datos de las palabras y obras de Jesús y los interpretaron bajo la luz del misterio pascual, de su vida, de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Con este tema sucede lo mismo que cuando en nuestra vida nos acontece algo que nos ayuda a darle más valor o un sentido distinto a los que ya nos pasó en el pasado. Un acontecimiento nos puede ayudar
pasado y darle sentido a todo el esfuerzo que uno puso. Por ejemplo, cuando uno termina una carrera o recibe un título, mira el pasado y todo el pasado tiene sentido, por más que cuando uno lo iba atravesando y va estudiando, se siente como que falta un montón y que es una pérdida de tiempo. Cuando uno tiene el título, todo lo anterior se ve de una forma distinta. Lo mismo sucede con todos los acontecimientos de nuestra vida y nuestra forma de interpretarlo. Lo mismo le sucedió a los evangelistas, a los hagiógrafos, a los que escribieron los textos del Nuevo Testamento, textos inspirados por Dios como su autor original, que releían lo que encontraron de la vida de Jesús desde la perspectiva de la resurrección. Podemos interpretar y presuponer que como es un mensaje fundamental, es un mensaje que toca la conciencia del ser humano, su forma de vivir, su forma de ver la realidad, su forma de relacionarse con lo trascendente, el mensaje o los datos que encontraron estas personas posiblemente sean datos fidedignos o bastante bien ligados a lo que pasó realmente. Sería muy poco religioso, entre comillas, los acontecimientos de Jesús según el propio parecer. Quizás se le pueden agregar algo de matiz, pero el mensaje central es el mismo. Otra cuestión que nos va a llevar a pensar este hecho de estudiar la historia de Jesús es pensar esta history en tensión de Jesús en los evangelios. Como se dijo, cada evangelista pretendió transmitir un mensaje, que es el mensaje de la salvación, y adaptarlo a las condiciones presentes de una comunidad particular. Si en la comunidad había una fuerte disputa entre dos escuelas teológicas, rabínicas, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, entonces acomodaría toda la historia de Jesús para poder dar luz a esa disputa teológica que había en esa comunidad. Para leer la vida cotidiana de la comunidad desde el Evangelio, desde la resurrección de Cristo, y ver cómo ese mensaje podía ayudar a la comunidad en ese encuentro particular que tenían y en esa disputa teológica que había entre ellos. Si en la comunidad, por ejemplo, como decíamos, de Marcos estaban siendo perseguidos, entonces iba a releer la historia de Jesús desde la perspectiva de la resurrección, con el objetivo de darles un mensaje de esperanza a aquellos que estaban siendo perseguidos. Por ejemplo, de hecho, el relato de la resurrección de Jesús de Marcos es un relato mucho más escueto, sintético, que el resto de los relatos de la resurrección. Como diciendo, hasta acá yo sé que ustedes la están pasando mal, pero lo que se viene es la resurrección. Sigan para adelante, caminen, que van por el buen sendero. Tenemos que tomar ciertos resguardos al acercarnos a la vida de Jesús, como venimos diciendo hasta el momento. No debemos pedirle entonces al Nuevo Testamento una biografía autorizada de Jesús. No podemos pedirle un documental de la vida de Jesús. Es lo mismo que pedirle un libro de ciencia ficción que nos narre la forma científica en la que trabaja esa nueva tecnología que no existe, porque si podríamos explicarla y alcanzarla y reproducirla, no sería ciencia ficción porque ya sería una tecnología que hubiéramos alcanzado. Entonces no le podemos pedir a la Biblia que nos haga un documental de Jesús cuando no fue escrita para un documental de Jesús. No le pidamos peras al manzano ni manzanas a una viña que da uvas. Debemos tener cuidado de completar también los baches históricos que se dan entre un evangelio y otro o entre una carta y otra. Cada uno de los evangelistas, como decíamos, San Pablo y el resto de los hagiógrafos del Nuevo Testamento, no gozaron siempre de las mismas fuentes para poder escribir o conocer las obras y las palabras de Jesús. Además, algunos construyeron a propósito ciertos relatos para explicar un contenido específico de la vida de Jesús desde esta mirada o interpretación de la resurrección. Pero ¿cuál es el problema de construir historias y agregarlas a un libro que no tiene como función hacer una biografía
o contar tal cual la realidad como un manual de historia antigua. En este sentido, ninguno. No hay ningún problema. Es como ver una serie que intenta hacer una adaptación de un libro o de un acontecimiento histórico donde le agrega algún tipo de amorío, le agrega algún tipo de secuencia en la película que no pasó realmente, pero que ayuda a la trama o ayuda a transmitir el mensaje que se quiere dar. En este sentido, que hayan sido históricos o no hayan sido históricos los acontecimientos de Jesús, poco importa. De esta manera, las contradicciones entre los textos que uno encuentra, a quién se le anunció el ángel, a María, a José, Jesús en realidad lo sanó a un cojo de la mano izquierda o un cojo de la mano derecha, Jesús liberó 7 demonios de esta mujer o liberó 5, digo, eso es indistinto, ¿ves? Según lo que le importaba el que le escribió, guiado de alguna forma o asistido, inspirado, mejor dicho, por el Espíritu para transmitir el mensaje de salvación a una comunidad. Entonces, de esta manera, las contradicciones no son contradicciones porque nosotros las estamos viendo como contradicciones. El texto es un texto, son libros distintos y no tiene por qué compararse un libro de Cortázar con un libro de Borges. Por más que cuenten el mismo acontecimiento de cosas distintas, no podemos decir que son contradicciones. Quizá la confusión viene de algún punto porque uno sostiene desde la fe que los libros fueron escritos por Dios y que todo es una obra unitaria, de alguna manera usando o permitiendo escribir libremente a los verdaderos autores de estos textos. Dios o el Espíritu Santo los iba asistiendo, inspirando a transmitir el mensaje. Los textos bíblicos son inerrantes, no erran en lo que tiene que ver con la salvación. No así con lo que transmiten, porque en realidad no le importa, vuelvo a insistir, al evangelista Marcos, Juan, Lucas o a quien sea, narrar algo biográfico. Desde una perspectiva teológica sí son contrastables los evangelios en algún punto, pero no desde la perspectiva histórica. Desde la perspectiva teológica sí, porque hablan del mensaje de la salvación. Entonces vamos a poder comparar qué dijo Mateo acerca de la resurrección, qué dijo Marcos acerca de la resurrección, qué dijo Lucas y Juan acerca de la resurrección. En este sentido se suele dividir a los 4 evangelios en 2 bloques. El primero de los bloques se llama el bloque de los sinópticos, sin bajo una misma óptico de mirada, bajo una misma mirada, es decir, miran la realidad de Jesús y la vida de Jesús desde un horizonte bastante similar, y lo diferencian del segundo bloque, que es el Evangelio de Juan. Los 4 evangelios narran la vida de Jesús, 3 lo harán desde un horizonte particular, otro lo hará desde otro horizonte y tendrán fuentes distintas de las cuales sacaron los datos de la vida de Jesús. Los sinópticos, ¿por qué se parecen? Porque al parecer, justamente, sacaron información de una fuente que no existe, pero se supone, o que no se tienen, mejor dicho, copias, pero que se presupone teóricamente que tiene que haber existido, que es la llamada fuente Q. Esta fuente Q, que viene de Quelle, que es justamente fuente en alemán, parecería ser que es una referencia a una serie de conjunto de sucesos de la vida de Jesús que tomaron Mateo, Marcos y Lucas, y después cada uno fue arreglando esos sucesos, los fue acomodando según el mensaje teológico que querían darle a una determinada comunidad. Juan pareciera, ¿por qué se distingue y es otro bloque? Porque no utiliza, o aparentemente no utiliza esa fuente Q. No utiliza ese listado de acontecimientos y de palabras, de dichos de Jesús. Utiliza otros, posiblemente algo que tiene que haber estado más ligado a la comunidad de Jerusalén. Por eso narrará otros hechos y desde otra perspectiva. Por ejemplo, los milagros en Juan no se llaman milagros, sino que se llaman signos. Son 2 miradas sobre los mismos hechos de las sanaciones de Jesús distintas. Los sinópticos nos van a hablar de los milagros de Jesús como
manifestaciones del reino. Un Jesús que quería mostrar que el reino de Dios ya estaba presente en medio de la humanidad. Mientras que en Juan los signos nos hablan en realidad de que Jesús los hacía para que la gente creyera en Él y creyendo en Él creyera en el Padre. Dos connotaciones distintas sobre hechos históricos particulares. Pasemos entonces a lo último, como el puntapié, la conclusión de esta clase, que va a ser el puntapié para la clase siguiente, que es hablar básicamente y de forma muy escueta de las 3 etapas de la vida de Jesús. Como ya les dije en el primero de los videos al principio, hay un relato de la infancia de Jesús, hay relatos de la vida pública de Jesús, pero no contamos relatos con lo que pasa en el medio de la vida de Jesús, que es lo que se conocerá como vida oculta. Algunas connotaciones con respecto a los relatos de la infancia, muy breves porque iremos viéndolos de manera detallada. Mateo y Lucas, pero no Marcos y Juan, son los únicos que nos hablan de la vida de la infancia de Jesús. En Mateo, por ejemplo, el relato de la Anunciación tiene como destinatario principal del mensaje a José. Es a José a quien se le aparece en sueños el ángel y le dice que no abandone a María porque lo que ella ha engendrado es obra del Espíritu Santo. En Lucas, el relato de la Anunciación tiene como personaje o destinataria principal del mensaje a María. Es a María a quien se le aparece el ángel y le dice: no temas porque el Señor te ha elegido y lo que concebirás es obra de Dios, que será el Hijo de Dios, le pondrá por nombre Jesús, el Salvador, el Hijo del Altísimo, de Emmanuel, el Dios con nosotros. En Mateo, la genealogía de Jesús, por ejemplo, llega hasta Abraham. Jesús quiere significar esto, que es un judío. Abraham, el padre de la fe, nos muestra entonces que Jesús es un judío. Lucas nos quiere transmitir en realidad que la salvación es universal, porque lo que le importaba mostrar a Lucas dentro de determinados contenidos teológicos es que Jesús vino para salvar a la humanidad entera y no solamente al pueblo judío. Entonces, lo refiere sus orígenes a Adán y por lo tanto con la humanidad entera. Así podríamos hablar un montón de la infancia de Jesús, su contenido teológico fundamentalmente. En Lucas, por ejemplo, hay una comparación constante entre Juan el Bautista y Jesús. Se narra la anunciación de Juan el Bautista, se narra la anunciación de Jesús. Se narra el nacimiento de Juan el Bautista, se narra el nacimiento de Jesús. Se narra la circuncisión de Juan el Bautista, se narra la circuncisión de Jesús. Y así sucesivamente. En Lucas, por ejemplo, no aparecen los magos de Oriente, los famosos reyes magos, los sabios de Oriente, sino que lo visitan los pastores. ¿Por qué? Porque lo que le interesaba a Lucas era mostrar que a Jesús vino a dar un mensaje a los pobres, y fueron los pobres en primer lugar los que lo reconocieron y que el mensaje de Dios tiene como preferentes a los pobres, aunque no excluya a los ricos. De hecho, Lucas es bastante fuerte cuando habla de los ricos y de las riquezas. Mientras que Mateo no le interesaba mostrar básicamente esta dimensión teológica de la vida y del mensaje de Jesús, sino que lo que le mostraba era que Jesús había venido en el fondo también para el mundo entero. Y esa misma imagen que Lucas utilizaba a Adán para hablar de que Jesús predicaba el mensaje y la salvación al mundo entero, Mateo, en vez de utilizar esa figura, utiliza trayendo a magos de Oriente, paganos, que no conocían al Dios judío, y que empiezan a adorar a este niño. La salvación viene para todo el mundo, pero lo explican de forma distinta, con personajes distintos y con historias distintas. Una cuestión muy sencilla con respecto a la vida oculta de Jesús.
porque en realidad es una etapa que no tenemos fuentes. Si ya carecemos de fuentes de la vida de Jesús, ¿cuánto más vamos a carecer de fuentes que nos hablen de una etapa o vida oculta de Jesús cuando fue creciendo hasta que él fue bautizado? Solo se dice el texto que Jesús crecía en sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres, y podemos especular que como su padre era un carpintero, él también podría haber llegado a hacerlo o entrar dentro de lo que llamaríamos una especie de changarín, una persona que hace changas. Pero también sería especular sin mucho fundamento poder hacer alguna referencia a esta cuestión. Por último, tenemos que entrar en la última etapa, o les voy a adelantar algo de la última etapa de la vida pública de Jesús. ¿Qué es lo que sabemos? Que comienza con el bautismo. Hay una experiencia trascendente en Jesús que cambia su vida para siempre, que es el bautismo en el Jordán. Eso está clarísimo en los 4 evangelios. Hizo un grupo de 12 de discípulos que se fueron sumando para que estuvieran con él y enviarlos a anunciar el evangelio con el poder de expulsar a los demonios, con el poder del Espíritu, con el dedo de Dios o la fuerza de Dios según las interpretaciones que se quieran hacer. Se sabe que generó controversia con la clase religiosa del templo y con las autoridades romanas por distintas cuestiones que ustedes ya vieron en la clase anterior. También se puede asegurar que Jesús era un taumaturgo, es decir, hacía milagros. Milagros como signos del reino, milagros para que la gente creyera según lo que nos narre cada uno de los evangelios. Se puede asegurar también que predicaba el mensaje de que el reino de Dios ya estaba en medio de la humanidad. Dios ejercía soberanía. Su máxima manifestación fue haber vencido a la muerte con la resurrección de Jesucristo. Predicaba también que Dios quiere que todos los seres humanos se salven, no un grupo particular, llámese judío, llámese cualquier otro nombre que se le quiera dar, y que entendamos que Dios es un Padre, un Abba. De hecho, se encarga Marco de marcar esta palabra, Abba justamente, y no traducirla al griego, sino de dejarla en arameo, posiblemente la lengua en la que hablaba Jesús. Por último, la vida pública de Jesús termina, como ya vieron en la clase pasada, con un Jesús colgado en una cruz, asesinado injustamente, con un juicio medio armado, con un juicio trucho, y un Jesús que fue abandonado por los suyos, que fue traicionado por uno de ese grupo íntimo que había conformado, pero que Dios decidió resucitar de entre los muertos. Hasta la piedra corrida llega la vida pública de Jesús. Todo lo demás es lo que llamaremos metahistoria, es decir, algo que está más allá de la historia, no se puede comprobar, no va a haber ciencia alguna, nunca jamás que pueda hablar acerca de eso, sino que esto se experimenta con la fe, se experimenta en una relación con lo trascendente. En este sentido, quedamos entonces en una próxima clase para empezar a hablar de forma más detallada sobre la infancia de Jesús y estos textos que nos van a hablar sobre todo de un mensaje teológico particular. Aquel que nació en Belén era el Mesías esperado, el Mesías que iba a salvar al pueblo, el Mesías que iba a salvar al pueblo en principio anunciando el mensaje entre los pobres, para después también llegar hasta el núcleo de Jerusalén, la ciudad santa, desde donde ahí se iba a predicar el evangelio a todo el mundo. Así, con esta conclusión, terminamos este video y la clase del día de la fecha. Nos vemos entonces la semana que viene.